Venía pensando de camino a casa y la verdad que también venía escuchando música, ¿no? Entonces me di cuenta lo importante que ha sido la música a lo largo de mi vida, en muchísimos aspectos. No solo como artista, como creador de música, de contenido, sino también como oyente, como persona que disfrutó de la música desde muy joven, desde muy niño. Tengo recuerdos de muy pequeño, de chiquito, de cantar canciones que escuchaba mi madre y que escuchaba en la radio y desde muy pequeño me aprendía las canciones, me ponía en la azotea de mi casa a cantarlas sin que nadie me viera y, y mi madre pues me escuchaba a través de la escalera y ella me decía que se sentía orgullosa y que lo hacía bien y todo eso, pero a mí siempre me dio mucha vergüenza. Y después, con el tiempo, creo que el siguiente recuerdo que tengo fue con mi primer equipo de música, con 14 años. Me compré un equipo de música y empecé a comprarme mis primeros discos. Y fue alucinante porque ahí encontré mi primer amor platónico en el sentido artístico y fue con Bob Marley. Bob Marley para mí fue un icono y fue algo que me marcó durante muchísimos años a lo largo de toda mi vida. Incluso después, con los años, en la actualidad, me doy cuenta de la figura tan importante que fue a nivel histórico y a nivel mundial. Pero para mí fue todavía más, fue un vínculo de una imagen que tal vez yo no tuve en mi familia y que la reconocí en él, ¿no? Y la tuve como un ídolo. Creo que a todos los chicos nos sucede lo mismo. En cierta etapa empezamos a fijarnos más o buscar pues imágenes en las que nosotros sentirnos identificados, ¿no? Y para mí fue la de Bob Marley. Eh, Me acuerdo pues eso, pasarme horas enteras escuchando los discos una y otra vez, escuchando las cintas, las grababa. Después cuando tuve mi primer coche, pues las grabaciones las tenía siempre al día en el cassette del coche, el cassette, cintas de cassette. Quienes tienen mi edad se hacen una idea de lo que significaba para nosotros la música. Y después vino el grunge, la época de Nirvana, Pearl Jam, empezó mi época más metalera, ¿no? Pasé del reggae al metal. Y empecé con Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Roses, todo ese tipo de grupos de esa época, de mediados, finales de los 90, que nos marcó a todos nosotros, a nuestra generación, nos marcó por completo y volvió a cambiarnos el chip por completo. Tengo un recuerdo muy personal de haber tenido un accidente de trabajo. Tenía 18 años y yo estudiaba y trabajaba. Era una persona humilde, familia humilde, y para estudiar pues tenía que trabajar. Y en ese tiempo no existían las becas, o al menos como están ahora, ¿no? Era muy difícil estudiar y financiarte y pagarte los estudios y tener encima una vida, porque yo era muy independiente. Y entonces pues trabajaba y estudiaba. Y en ese sentido pues tuve un accidente y tuve un problema en un ojo, casi pierdo el ojo. Y todavía me queda una pequeña cicatriz, pero curiosamente pasé por varias operaciones, dos, y salvé el ojo y me quedó exactamente igual. Lo único con la pequeña cicatriz, que el que se fija mucho se da cuenta. Me quedó como algo bonito, a mí me gusta, me siento orgulloso, y entonces estuve pues 2 o 3 semanas con los ojos vendados, los dos, porque si movía uno que tenía puntos en el ojo podía abrir, incluso es más, se abrió el ojo y la herida cuando me lo operaron la primera vez y tuvieron que meterme otra vez en quirófano. Y entonces me vendaron los dos ojos y estuve ciego pues varias semanas.
es cierto, y esto es curioso, que cuando te pasas varios días sin ver, se te agudizan los otros sentidos. Y tuve la capacidad, yo estaba ingresado en el hospital y escuchaba los pasos, pero desde incluso, no desde el pasillo, sino incluso desde que entraba al hospital de varios pisos. Yo era capaz de saber, no sé cómo, yo intuyo que era por el sonido, pero a mí me pareció imposible, un hospital enorme. Yo era capaz de identificar los sonidos de las personas que venían, y había una chica que me gustaba y cuando venía a visitarme la conocía por el sonido de los tacones. Y sabía, son cosas extrañas que uno cuando las piensa no cuadran, pero sé que eran ciertas porque me pasaron a mí. Pues mi hermano me compró varios CDs, ya estaban los CDs en esa época, y me compró varios CDs y con un Discman que yo tenía me pasé pues prácticamente esas 2 semanas escuchando solo música. Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Roses, Ugly Kid Joe, yo qué sé, todos esos grupos que me acompañaron en esos momentos tan duros de mi vida y volvieron a marcar el sentido de mi vida. Así que indudablemente desde muy joven ya estuve muy involucrado con la música y ya la música fue algo muy importante en mi vida. Y creo que para el resto de las personas es igual. A lo mejor no del mismo modo y no del modo tan apasionado como lo he vivido yo, pero sí es cierto que la música siempre ha acompañado al ser humano, siempre ha sido algo que ha necesitado, no solo a la hora de crear contenido, de crear música, de coger unos palitos, unos tambores y tocarlos, incluso las ceremonias chamánicas y todo este tipo de búsquedas de alteraciones de la percepción, ¿no? Siempre ha estado involucrada la armonía, la música, el retumbar de tambores, el sonido de cuerdas. Y entonces es inevitable el entender que para nosotros la música forma parte de la vida y del ser humano. Y para mí fue eso, fue algo que no puedo comprender, no puedo mirar al pasado en mi vida sin la música. Y por supuesto, ya a partir de cierta etapa de mi vida, pues fue con el tema ya más profesional, tanto como DJ, tema de discotecas y garitos, pinchando y poniendo música, como también como músico en bandas de metal y grupos de folk, yo solo tocando la guitarra. O sea, he estado muy involucrado en el tema de la composición y todo, y he tenido una vida que ha girado siempre en torno a la música. Todo esto que lleva al hecho en sí de que la música para mí ha sido parte necesaria de lo que soy. Y yo pensar a día de hoy que podía haber vivido sin música y indiscutiblemente no hubiese sido la persona que soy. No puedo imaginar un mundo mi mundo sin música. No puedo imaginar todos esos recuerdos que tengo, yo qué sé, pues con mis amigos cuando nos íbamos, teníamos una palabra para coger una botella de alcohol y irnos a beber y a fumar y escuchando pues eso, música en el coche y mientras nos bebíamos unas copas antes de salir de marcha. Incluso a veces ni salíamos de marcha, sino que quedábamos dentro del coche. Y hablando de mujeres, ¿no? Hablando de chicas y todo ese tipo de cosas. Y lo llamamos ir de miradores. Sobre todo porque lo hacíamos mucho en miradores. Llevábamos algo de comer, pero sobre todo era la bebida, el tabaco y la música. La música era necesaria, las baladas. Ahí en esos momentos se escuchaban baladas. Y creo que todos los recuerdos buenos que tengo en mi vida están involucrados en la música. Uno de los momentos más felices de mi vida es que está todo lleno de grandes momentos. Uno de los momentos más importantes de mi vida, en el momento en el que yo me sentí más feliz, la gente que me conoce lo sabe, la que me conoce íntimamente,
Fue en un viaje que hice a Lisboa yo solo y me senté a ver el atardecer en Castelo São Jorge. Los que han estado en Lisboa, en Portugal, lo conocen, un sitio precioso, y se ve el atardecer en la desembocadura del Tajo. Y entonces, viendo cómo se escondía el sol en la desembocadura, iba desapareciendo y con las últimas luces, me había comprado una pequeña radio de esta de pila, chiquitita, cutre, en Baixo Chiado, por la zona de Rua dos Zapateiros. La conozco bien, toda esa zona, ¿no? Y entonces ahí me compré una radio en una tienda de hindú y puse la música y empezó a sonar una canción de Freedom's Down. No me acuerdo exactamente cuál era, Here Without You o alguna de esas, puede ser, alguna balada de esas. Todo sumado fue el momento más feliz de mi vida. Se sincronizó absolutamente todo. La temperatura del aire, la soledad, los recuerdos, la música, el atardecer. Así que no puedo, y vuelvo a repetir lo mismo, no puedo en mi vida imaginar todo lo que me ha sucedido sin la música. Y la verdad que me viene ahora a la mente, digo, las personas también sentirán eso con la música. Evidentemente hay muchísimas personas que no se han dedicado a la música, ni siquiera saben tocar un instrumento, pero tanto como el hecho de no poder vincular los recuerdos a la música, a canciones en concreto, a pensar a escuchar una canción y que le venga a la mente algo que le sucedió, algo bueno o algo malo, o no sé, le motive para hacer algo, no sé. Creo que la música es lo más cerca que nosotros podemos percibir a la magia. Para mí la música, sí, para mí la música es magia. Creo que esa frase lo indica todo y creo que al final puedo terminar el vídeo con eso. La música es magia.